Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Gustavo Aucar, quien es licenciado en física, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNE, es doctor en física, egresado de la UBA, realizó un postdoctorado en Dinamarca. Él actualmente es investigador superior del CONICET y profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNE. Es también profesor visitante de numerosas universidades, como la de Odense en Dinamarca, en Módena, Italia, la de Helsinki en Finlandia, la de Alberta en Canadá, Copenhague, Madrid, Antioquía, Marburg, Alemania. Desempeña cargos institucionales como director del Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica, el IMIT, Instituto Doble Dependencia UNE CONICET. Es director de la carrera de doctorado en física en la UNE. Es miembro de la Royal Society of Chemistry de Londres y es el representante argentino ante la International Society on Theoretical Chemical Physics. En cuanto a su formación de recursos humanos, ha formado numerosos becarios, eh, más de 13 tesis de doctorado defendidas y otras 4 actualmente en ejecución, más de 20 becarios de pregrado, de becarios de posgrado. En cuanto a artículos publicados en revistas internacionales, alcanza el número de 100, también un libro y capítulos de libros. Algo a destacar es la cantidad de citas de sus trabajos, más de 3000. Y en cuanto a conferencista, ha dictado conferencias en los últimos 10 años, en 3 oportunidades en Estados Unidos, 2 veces en Alemania y 2 veces en Brasil. También dictó conferencias en Italia, en Chile, en Eslovaquia y este año en China en junio del 2024. Y hoy tenemos el gusto de tenerlo con nosotros para dar la conferencia Interacciones electrodébiles en la física atómica y molecular, efectos relativistas, entrelazamiento cuántico y quiralidad. Bueno, Gustavo, es un gusto, como dije, tenerte con nosotros. Te paso el micrófono para escucharte. Muchas gracias, Laura. Comparto pantalla entonces. Si me Mientras confirman, ¿cuánto compartes, aparece? sí, le voy Sí. a avisar un mensajito al público que para su asistencia a esta conferencia va a aparecer en el chat un link donde deberán entrar y cargar sus datos. De esa manera, la semana que viene estarán recibiendo por correo su certificado. Si quedan también para la próxima conferencia, deben volver a llenar un nuevo formulario. Perdón, Gustavo, pero son aclaraciones Por que favor. necesita el público. Ahora sí, Excelente. ¿Se ve en mi pantalla? perfecto. Bueno. Entonces, bueno, primero agradecer esta invitación en esta nueva iniciativa que me parece muy interesante. Agradecer a Laura por la invitación a la universidad y la oportunidad entonces de contarles algo de lo que hacemos en mi grupo de investigación ahí, digamos, en la Facultad de Ciencias Exactas y en el Instituto IMIT. He puesto como título Interacciones electrodébiles en la física atómica y molecular, que son electromagnéticas y débiles en la física cuántica, que está tomada, digamos, para átomos y moléculas. Era un poco la idea del título, espero se haya entendido. Lo que voy a tratar de hacer en este tiempo que tengo disponible es hacer un marco inicial, porque como tal vez algunos sepan, el año que viene es el año internacional de la física cuántica y las tecnologías cuánticas. Así que 2 palabras sobre eso, luego un poco la introducción a lo que es la diferencia entre la física cuántica no relativista y la relativista, y luego la que aparece cuando uno cuantifica los campos. Algo de nuestras líneas de investigación básicas, pero me parece en este simposio de hacerlo, como para que también quienes estén participando puedan participar a través de YouTube, tengan idea de en qué estamos trabajando. Les compartiré a continuación algunas de las novedades que me parecen más interesantes de lo que ocurre o de lo que aparece cuando uno mete relatividad en la física cuántica.
novedades y paradojas, cosas también aún no resueltas. El tema en el que he trabajado durante los últimos 30 años, que se llama propagador de polarización, y en particular el relativista, y les voy a contar tres aspectos bastante recientes que tienen que ver con algunos efectos relativistas que aparecen en propiedades de moléculas que nosotros trabajamos, algo que tiene que ver con el entrelazamiento cuántico, una propuesta de un nuevo modelo de entrelazamiento cuántico que podría explicar qué ocurre o cómo es que se transmiten a ciertas propiedades adentro de las moléculas, y algo que hemos publicado a principios de este año sobre quiralidad y la probable relación entre fuerzas débiles que ocurren entre los electrones y los nucleones dentro de un núcleo, y la homoquiralidad o la transmisión de la quiralidad en moléculas biológicas, digamos, con las conclusiones y algunas perspectivas. Entonces, el año que viene es el año internacional de la física cuántica. Fue propuesto por la UNESCO y aprobado por la ONU, y se van a hacer una serie de actividades al respecto. Me parece muy importante que estemos enterados y de que participemos. Esto se debe al hecho de que en el año 2026, al año 1925 se hicieron las formulaciones más completas, digamos, de la física cuántica no relativista. Lo voy a ampliar en unos minutos, pero se festeja ese hecho, digamos. Han transcurrido 100 años de la física cuántica. La verdad que impacta un poco, y también llama la atención lo poco que se conoce, me parece a mí, de esta nueva física que ha revolucionado la ciencia mundial. En esto de los festejos se hacen menciones a estos 6 aspectos que tienen que ver con ciertas aplicaciones, pero que también tienen que ver con desarrollos de la parte fundamental, digamos, ¿no? Si uno piensa en salud y bienestar, hay remedios, digamos, vacunas, medicamentos que están haciendo, se están proponiendo a partir de lo que se llama la química cuántica, es decir, se proponen nuevos medicamentos que podrían funcionar a través de modelados que luego se los sintetiza y se los trabaja. Reduce los tiempos de producción de medicamentos de una manera drástica, no solo tiempo, sino la parte económica. Industria e infraestructura, ahí hay nuevos materiales, creo que de eso van a hablar a continuación. Nuevos materiales que se están proponiendo y fabricando de una manera que conmueve, digamos, y que tienen usos muy, muy variados, y que realmente van a revolucionar la tecnología del corto plazo. Acción climática, también hay aplicaciones de la física cuántica, en particular en computadores cuánticos. O sea, el uso de computación cuántica, porque es necesario hacer estudios, cálculos que requieren una computación muy exigente, no solo en ese aspecto, sino en muchos otros. Las computadoras cuánticas van a actuar en ese sentido. Y bueno, también hay algo que tiene que ver con energías limpias, el desarrollo de nuevas celdas solares con nuevos materiales que requieren aplicación de la física cuántica. O sea que estaremos el año que viene festejando, y esto lo quería incluir en la charla que les comparto en este momento. Muy bien. Física cuántica relativista, que es de lo que yo trabajo, brevemente, creo que la mayoría de nosotros conoce lo que es la física clásica, y la física clásica, que es la normalmente conocida como la newtoniana, es la más cercana a las ingenierías y en general lo que se estudia en la universidad, también en los últimos años de las escuelas medias. La newtoniana se convierte, cuando uno le agrega relatividad, en la física de Einstein, y allí cambia no solo los cálculos o la manera de calcular propiedades o magnitudes físicas, como ser velocidades, impulsos, etcétera, sino que también cambia mucho el concepto, los conceptos, digamos, que se manejan. Es decir, desde la física clásica no relativista a la relativista, el tiempo ya no es un absoluto, el espacio no es un espacio matemático, el espacio y el tiempo se hacen casi de la misma naturaleza, y existen otros elementos que se tienen en cuenta, como que la velocidad de la luz ya no es infinita, que es finita, y por tanto la simultaneidad, y por tanto los tiempos en los que se producen los fenómenos en un lugar
comparados con los que se producen en otro lugar, hay que tenerlos muy en cuenta, etcétera. Digamos, hay un cambio conceptual importantísimo. Esto ocurre cuando nos pasamos a la física cuántica, es decir, cuando uno pasa de la física clásica a la física cuántica, los cambios también son muy profundos, todos los conocemos, y uno utiliza lo que se llama la ecuación de Schrödinger o la física cuántica de Schrödinger, que es la no relativista, pero cuando tenemos que incorporar la relatividad aparece la física cuántica de Dirac, que es la que hace a que se produzcan algunos cambios que vamos a ver y que traen consecuencias aún más profundas que las que uno conoce cuando trabaja con la no relativista de Schrödinger. Pero esto es en el caso donde uno trata con sistemas de partículas, objetos materiales. Pero entre los objetos materiales hay fuerzas, esas fuerzas se transmiten por campos, se llaman así, y estos campos, que son los que llevan las fuerzas, pueden ser campos clásicos, que son los campos continuos, digamos, o los campos cuánticos. Y los campos cuánticos, como hay tres tipos de fuerzas, estos tipos de fuerzas son la electromagnética, la débil y la fuerte. Los campos cuánticos pueden ser electromagnéticos, débiles o fuertes. Nosotros en particular vamos a trabajar, estamos trabajando o hemos trabajado desde siempre con los electromagnéticos, cuantizados también, pero ahora hemos incorporado los débiles, no trabajamos con los fuertes. Entonces, dentro de este marco de la charla que le estoy dando, si uno habla del modelo estándar, que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado y que parece como tiene estas cosas raras, ¿no es cierto?, de las partículas y los quarks y las maneras en las que interactúan unos con otros, y los gluones y altas energías y el bosón de Higgs, etcétera. En ese modelo estándar, que es un modelo que sirve para describir lo que ocurre en sistemas de los más simples, donde solo hay partículas y fuerzas, que no es nuestro caso, pero en ese modelo existen entonces solo partículas materiales y fuerzas. Las partículas son del tipo de leptones, se llaman leptones y quarks. Los leptones son del tipo de los electrones que conocemos, los protones, los neutrones. Y los quarks son las partículas que forman los protones o los neutrones. Estos son las partículas. Las fuerzas son del tipo electromagnética, débil y fuerte. Nosotros, en el grupo en el que yo estoy conduciendo, dirigiendo actualmente, trabajamos con estas, con leptones y quarks, y con fuerzas electromagnéticas y débiles. Dentro del modelo estándar uno puede hablar de estructuras. Las estructuras pueden ser atómicas, la estructura atómica, o sea, cómo podemos describir un átomo a partir de una estructura básica que se llama estructura gruesa, los núcleos y los hadrones. Y la diferencia entre estas estructuras tiene que ver con las energías que están en juego. La de los átomos es del orden de los electronvolts. La de los núcleos de los mega electronvolts, o sea, 1.000.000 de veces electronvolts. Y los hadrones, 1.000 veces, 1.000.000 de veces los electronvolts. O sea que las energías que están en juego son muy diferentes y uno tiene que entonces utilizar herramientas muy diferentes para estudiar estas estructuras, que es lo que pongo acá abajo. Y estas estructuras se estudian como dispersión, se envía una partícula que golpea sobre un objeto y ese objeto y esa partícula es dispersada de una manera u otra y eso nos permite a nosotros conocer cómo era el objeto que fue golpeado. Una espectroscopía que tiene que ver con excitaciones y desexcitaciones dentro de las estructuras de estos objetos que he estado mencionando arriba, átomos, núcleos o hadrones, y que son las que nosotros vamos a usar, por eso están en azul. Y después la ruptura, que es el romper un núcleo o romper alguno de los neutrones, del protón o alguna de las partículas fundamentales complejas, pero más pequeñas, para ver qué hay por dentro. Aquí la clave está en que estas distintas estructuras están descritas con distintos niveles de energía. Nuestras líneas de investigación, lo que nosotros hacemos en mi grupo, es física cuántica, miramos fenómenos atómicos y moleculares, y lo que hemos hecho durante muchos años es trabajar en el desarrollo de teorías, modelos y códigos computacionales. O sea, que trabajamos desde la formulación de algunas teorías, que en principio algunas se las voy a contar ahora muy rápidamente, cómo se aplican esas teorías según algunos modelos, y los códigos computacionales que también los hemos desarrollado para hacer cálculos y
comparar resultados con lo que se mide experimentalmente. Dentro de los regímenes relativista y no relativista, sobre todo relativista, y en particular que aparece QED, que es cuando uno cuantiza los campos electromagnéticos y la electrodel. Y dentro de donde aplicamos estos desarrollos es en los parámetros espectroscópicos de la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear es lo que nosotros conocemos como los resonadores. Muchos de nuestros parientes o nosotros mismos seguramente hemos sido sometidos a una resonancia, y los parámetros que describen o que explican lo que ocurre en esas imágenes que uno observa son algunos de los parámetros que nosotros estudiamos, que son el J y el sigma, que lo voy a contar con cierto detalle más adelante, pero también hay otros que tienen que ver con esto que se llaman spin rotación, magnetizabilidad, etc. Algunos nombres un poco raros para quienes no están cerca de esta física. Este es mi grupo actual. Aquí está Alejandro Maldonado, atrás, se lo ve muy atrás. Él es un investigador adjunto de CONICET que trabaja conmigo hace mucho tiempo, y luego hay algunos que son estudiantes de grado. Brisa se está recibiendo probablemente a principios del año que viene. Hay algunos estudiantes de doctorado que se están doctorando pronto. Hay algunos que están recientemente doctorados, como Andy Zapate, que ha venido de Medellín a hacer su doctorado con nosotros y probablemente se queda en Corrientes a aportar al lugar. Y Fernando, que se ha doctorado hace un tiempo y es docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Pero también hay colaboraciones con investigadores de otros lugares del mundo, como Robert Berger, que nos ha visitado el año pasado, de Marburg, Alemania. Bueno, ahí está José Luis Mendoza de Michigan, es un mexicano que está trabajando en esta Universidad de Michigan. Alessandro Troppa, que es un italiano en un instituto cerca de Roma y demás. Digamos, son investigadores o profesores con los cuales tenemos colaboraciones activas, y otros con los cuales no tenemos ya colaboración en este momento, como Vasilishin, que es un experimentalista de Canadá, y Restrepo Albeiro de Medellín. Los otros, Cavazotto, Gustavo Monti es un experimentalista de Córdoba, etcétera, digamos, investigadores también de la Argentina, y el financiamiento fundamentalmente de CONICET, del FONSIT y de la UNE. Entonces, les quiero compartir rápidamente algún proceso que hemos estado viviendo, digamos, como grupo. Nosotros nos hemos iniciado a partir de un doctorado que yo hice con el doctor Contreras de la Universidad de Ciencias, perdón, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y allí es donde he conocido lo que son los propagadores de polarización. Y aquí a la izquierda tienen lo que se ha aportado desde Buenos Aires, el grupo de Rubén y algunos de sus estudiantes que luego fueron colaboradores, como Martín Ruiz de Azúa, Claudia Ginivet, Juan Melo y otros, digamos. Y verán que aquí hay desarrollos que tienen que ver con modelos. El LRS es un modelo, el CLOPA es un modelo, modelos teóricos quiero decir, y algunos fenómenos como la aditividad, estos parámetros J y sigma, las polarizabilidades, etc. Y a la derecha he puesto los aportes que hemos hecho de corrientes. Estos se han dado en el tiempo y tienen que ver también con modelos integrales de camino, QED, digamos, electrodinámica cuántica sobre apantallamientos magnéticos, entrelazamiento y la regla de cálculos, de esto voy a hablar más adelante, y demás, digamos, efectos relativistas, etcétera. Digamos, esto ha sido escrito en un artículo que lo publicamos en una revista que se llama International Journal of Quantum Chemistry en el año 2019. Nosotros también pertenecemos a una comunidad que es donde nos sentimos más cómodos, que se llama REGE, que tiene que ver con los efectos relativistas de elementos pesados. Estamos en esa comunidad prácticamente desde el evento que se hizo en Granada, España, en el año 97. Y si ven aquí, en el año 2012 se ha hecho el evento, este Congreso Internacional en Corrientes. Vinieron más de 80 investigadores de todo el mundo. Ha sido algo realmente muy interesante para nosotros. Y este año estuvo el Congreso en
Países Bajos, donde también asistimos. En el año 1925 se formula o se logra expresar de manera formal y definida, la que seguimos usando actualmente, las dos formulaciones de la física cuántica. Hay que decir que la física cuántica tiene al menos tres tipos de formulaciones que son distintas, todas producen los mismos resultados, pero en el año 25 se expresaron dos. Una que tiene que ver con la forma matricial de la mecánica cuántica, que la formuló Werner Heisenberg, y Erwin Schrödinger propuso lo que se llama la formulación de la ecuación de onda o la forma de ecuación de ondas de la mecánica cuántica. 3 años después, Paul Dirac, en el año 28, propone la unificación entre la física cuántica y la relatividad y da inicio a lo que se llama la física cuántica relativista. En 3 años se logró generalizar la cuántica no relativista a la relativista, pero al año siguiente, en el 29, también Dirac expresa esto siguiente, que finalmente no se cumple, como tantos de los grandes que han hecho predicciones que luego no se han cumplido. Dirac en el año 29 dice que las leyes fundamentales que son necesarias para el tratamiento matemático de gran parte de la física y toda la química están completamente conocidas y que las dificultades radican solo en el hecho de que sus aplicaciones requieren resolver ecuaciones que son muy complejas. Esto es absolutamente incorrecto. Aquí toda la química no está contenida en estas leyes que propone, que se expresaron entre el 28 y el 29, y lo que sí es cierto es que existen grandes dificultades, existieron y siguen existiendo grandes dificultades para resolver las ecuaciones que son muy complejas para poder predecir o reproducir fenómenos a nivel de la cuántica. Pero aquí lo que quería expresar es que desde la cuántica no relativista a la relativista se tardó solo 3 años en dar ese salto. La física cuántica no relativista explica fenómenos que contienen elementos de la tabla periódica que son los que pertenecen a las filas 1, 2 y parte de la 3. La fila 1, 2 y 3, uno habla de moléculas o sistemas moleculares o sólidos o complejos que tengan átomos y que sea necesario pensar en términos de átomos. La física cuántica que los describe, la no relativista, solo ocurre, digamos, lo puede hacer cuando los átomos pertenecen a las filas 1, 2 y 3, digamos hasta el cloro. Pero desde la fila 3 es necesario introducir la relatividad. Quiere decir que cuando nosotros trabajamos con Schrödinger podemos describir muy poco de lo que ocurre entre los elementos de la tabla periódica. Nosotros hemos trabajado y estamos trabajando fuertemente entre las filas 4, 5 y 6, y en el último tiempo nos hemos puesto en la fila 7. Aquí aparecen lo que se llaman lantánidos y actínidos. Los lantánidos y actínidos son los elementos de la tabla periódica, de los elementos de la tabla periódica menos conocidos, y nosotros hemos dado un salto ahora para intentar aprender de qué está ocurriendo con elementos, con moléculas, con complejos moleculares que contengan este tipo de compuestos. Entonces, la física que está detrás de toda esta gran parte de la tabla periódica requiere, en algún caso, con cierta sugerencia y en otro caso absolutamente, la inclusión de los efectos de la relatividad para que los fenómenos físicos se puedan reproducir. Rápidamente aquí, las diferencias que trae la física cuántica relativista tienen que ver, y algunas ecuaciones voy a tener que mostrar, algunas ecuaciones. A mí me gusta mostrar las ecuaciones, más allá que sean tan difíciles de explicar, pero tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Esta ecuación que está aquí arriba a la izquierda es la ecuación tipo Schrödinger, pero este hamiltoniano que está aquí, que es una función necesaria para poder describir la física cuántica, es un hamiltoniano que tiene una forma como la que tenemos aquí, y aquí aparecen cosas raras,
porque aquí aparece un objeto que se llama la matriz de Dirac, que es un objeto que ahora es de 4x4. En general, en la física cuántica no relativista, objetos tipo um, la matriz de Dirac, esta que está aquí, que tiene que ver con la velocidad, no son de 4x4, sino que es un escalar o es un vector de una dimensión. Aquí son de 4x4, es una de las cosas que aparece en la relatividad. Y la función de onda es de 4 componentes, no es de una, o sea que la complejidad en el entendimiento y la descripción aumentan fuertemente. También con la relatividad aparece lo que se llama espectros de energías negativas. Ya las cosas que ocurren en la naturaleza no solo tienen que ver con objetos que tienen energías positivas, sino también con objetos que tienen energía negativa, aunque no se los pueda ver, y esto trae como consecuencia la creación y aniquilación de pares electrón-positrón. El spin ya no es un buen número cuántico. Los que han escuchado hablar de la cuántica seguramente escucharon hablar del spin. El spin ya no es un buen número cuántico y entonces eso trae muchos cambios en la relatividad. La velocidad también. La velocidad no es lo que se conoce dentro de la cuántica no relativista y así. O sea que realmente los cambios conceptuales son fuertes, digamos. Aquí a la izquierda pongo lo que se llama un espectro de energías en una descripción de Schrödinger. Ven que solo aparecen estas dos partes y cuando uno mete Dirac aparece un espectro de energías negativas y esta cosa que tenemos acá, o sea que la novedad en los fenómenos que se puedan explicar, que se deban describir, se amplían fuertemente y eso trae digamos, mucho ímpetu para meterse en este campo para los que realmente se apasionan por cosas novedosas, difíciles de explicar. También aquí es lo que estas rayitas que están acá nos hablan de un átomo de hidrógeno. Estas rayitas que están acá hablan del espectro de un átomo de hidrógeno, es como la huella digital de un átomo de hidrógeno. Si uno mira esas rayas que están ahí, dice esto es un átomo de hidrógeno, pero descrito a la izquierda con Schrödinger, aquí a la derecha está descrito con Dirac. Quiere decir que el átomo de hidrógeno descrito dentro del formalismo de Schrödinger es un poquito distinto a que cuando lo describimos con más detalle, ampliamos un poco la visión. Aquí aparece Dirac y hay rayitas que aquí estaban en la misma línea y aquí cambian y algunas se ponen un poquito más bajos y lo mismo acá arriba, etcétera. Y eso trae algunas consecuencias que se pueden observar, se pueden medir, efectos que aparecen entonces en la física. Aquí hay algo que ocurre cuando, en el caso anterior era cuando teníamos un solo átomo, aquí cuando tenemos muchos átomos y se hace todo más complejo, más difícil de explicar. Y aquí hay otra descripción que se hace más difícil. Entonces, lo que nosotros hacemos es teorías, modelos y códigos computacionales para reproducir mejor y predecir experimentos y tratamos de avanzar con los nuevos conocimientos. Aquí he señalado tres aspectos que trae la física cuántica relativista. Uno es que lo que fuera, la velocidad, cualquier magnitud física que uno quiera tratar, la tiene que tratar con objetos que son matrices de 4x4. Existen energías positivas y negativas y además el spin ya no es un buen número cuántico. Para ver la dificultad que ha tenido el desarrollo de los códigos computacionales, aquí les muestro, en el año 1935, Berta Swirles, una mujer, desarrolla un método formal para hacer cálculos en sistemas atómicos y moleculares que tengan más que un electrón. Se demora casi 30 años en producirse el primer código. Se demoran 50 años para un código molecular, desde el año 35 al año 86. Este es el primer código molecular que se desarrolla en Países Bajos. Hasta el año 96, 60 años, aparece en el año 96 un código que actualmente es muy utilizado y que es muy robusto y que ha permitido hacer cálculos muy precisos a nivel molecular, pero se ha demorado 60 años en tener un primer
código computacional que fuera realmente eficiente y preciso para incluir relatividad en moléculas. Nosotros lo que tratamos de hacer es cuando uno tiene un sistema, una molécula, así como cuando uno tiene una barra de hierro y quiere saber de qué tipo es la barra de hierro o una barra que parece que es de hierro, pero qué material tiene, uno tiene que someter esa barra a distintos elementos externos, la golpea, le aumenta la temperatura, la trata de comprimir o expandir, etcétera. Lo que hace es perturba el sistema para evaluar cómo está compuesto, cuáles son sus propiedades, etcétera. Lo mismo se hace a nivel molecular y esto que está puesto aquí trata de describir eso que estoy diciendo. Las cosas que están en el medio aquí son propiedades moleculares. Esto que está aquí abajo son lo que se llaman parámetros moleculares que cuando se ponen distintos campos electromagnéticos o se someten moléculas a campos electromagnéticos, responden y las respuestas tienen que ver con esas propiedades que nosotros llamamos propiedades de respuesta. Nosotros en particular trabajamos con esta que es el sigma, que tiene que ver con lo que se llama apantallamiento, lo voy a contar un poquito más adelante, y acá tienen que ver con J, que es las interacciones entre espines nucleares. También aquí un poco de historia de lo que ha ido pasando en el tiempo para introducir relatividad en moléculas. Empieza en el año 77 una primera teoría relativista que la pone Pekka Pikko, un finlandés que todavía está vivo y que ha sido unos aportes enormes. Y eso uno puede ver, aquí hay solo algunos nombres y fechas como para decir cuánto ha costado hacer desarrollos en esta área para que hoy día se puedan hacer cálculos y descripciones que son robustas y precisas. He señalado mucho lo que tiene que ver con propagadores de polarización, que es donde he estado trabajando durante los últimos 30 años. Aquí, solo para decir, propagadores de polarización es un formalismo que tiene estas cosas raras, pero que esto que aparece aquí a la izquierda y a la derecha nos habla de cómo se describe lo que se llama una perturbación, un golpe en un sistema a partir de un campo magnético externo y cómo se transmite dentro de la molécula, lo describe este objeto que está aquí en el medio. Lo que nosotros hemos hecho, lo que yo he hecho en mi postdoc en Dinamarca fue generalizar, obtener por primera vez esta expresión que tenemos aquí, de tal modo que estos objetos, cuando uno hace C tender a infinito, van a parar a sus expresiones no relativistas, un hecho que ha sido muy significativo y de alto impacto a nivel internacional. Entonces, aquí les muestro lo que es un espectro de resonancia magnética nuclear. Lo que ocurre es que cuando uno pone esta molécula, que tiene 2 carbones y 2 átomos de hidrógeno, en presencia de 2 campos magnéticos con condiciones muy particulares, lo que se consigue es que el hidrógeno que tenemos aquí tiene un protón, el átomo de hidrógeno, como ustedes saben, tiene un protón y un electrón, el átomo de la derecha tiene un protón y un electrón. Estos protones tienen spin, esos spines pueden estar en 2 posiciones, alfa o beta. Punto. Alfa o beta son 2 spines medios, pueden tener 2 posiciones, alfa o beta. Entonces, cuando hacemos con esos campos, se hace cambiar la posición del spin alfa en beta del lado A, aparece estas líneas rojas. Cuando ocurre para el protón del lado derecho, las azules. Lo que tenemos aquí son las excitaciones, fíjense, alfa, beta, es esta línea roja que me produce esta línea que tenemos aquí, perdón, aquí, y esta otra aquí arriba y demás. Entonces, estas 2 líneas que tenemos a la izquierda y a la derecha están ligadas con el cambio alfa-beta de los espines de los protones y la separación entre esta línea y esta línea tiene que ver con lo que se llama la interacción entre el spin del protón que está acá a la derecha con el spin que está acá a la izquierda. Aquí hay una interacción entre ambos que se llama el acoplamiento indirecto entre espines nucleares.
En la tabla periódica, todos estos átomos o todos los núcleos de estos átomos son los que se pueden describir con resonancia magnética nuclear. Fíjense, hay desde el hidrógeno hasta el bismuto, y acá está el iterbio, digamos que estos son lantánidos. O sea que prácticamente la mayoría de los núcleos de los átomos de la tabla periódica resuenan o se pueden obtener espectros, digamos, de compuestos moleculares o grupos moleculares donde haya estos átomos. Aquí lo que les quiero mostrar en esta imagen de la derecha, un cálculo que hemos hecho para indicar cuán importante es la relatividad, y a la izquierda tenemos en porcentaje los efectos relativistas en una molécula que tiene un átomo de estaño con 3, 2, 1 o ningún hidrógeno y 1, 2, 3 o 4 halógenos. Y para el caso donde tenemos un átomo de estaño y 4 átomos de halógenos, de los más pesados, que es el yodo, tenemos acá, los efectos relativistas son del 100%, más del 100%. Más del 100%. Quiere decir que si uno quiere describir un espectro de esta molécula que tiene un átomo de estaño y 4 iodos, si no pone o no incluye de alguna manera los efectos relativistas, no lo puede hacer de manera adecuada. Aquí, esto es para mostrarles que tenemos esta molécula que es plomo, 3 hidrógenos y bromo, y uno de los parámetros que les mencioné, que es el acoplamiento entre espines nucleares. Aquí tenemos la velocidad de la luz. Cuando la velocidad de la luz ponemos como c igual a 1, estamos en un régimen completamente relativista, y cuando aumenta la velocidad de la luz, aquí vamos a un régimen no relativista. Este cambio de 60 a menos de 20 es el efecto relativista, pero no solo eso, sino que también hay algunos de los efectos que se conocen a nivel no relativista, que dependen del spin o no dependen del spin, y que en el caso relativista se condensan en un solo efecto. El tratamiento de la relatividad hace que cuatro términos no relativistas, Fc, Sd, PSO y DOSO, se conviertan en uno solo. La relatividad unifica la descripción no relativista. Y en el caso de los apantallamientos, lo que se conoce como paramagnético o diamagnético se hacen uno solo. Aquí, en el año 2013, entre 2013 y 2014, año 2014, esto es una publicación periódica de la Royal Society of Chemistry. La resonancia magnética nuclear es uno de los fenómenos más estudiados a nivel mundial y dentro de lo que se llama la química cuántica. Así que saca un número anualmente. En el año 2014, esta mujer que se llama Cynthia Jamieson, una experta en el área, hizo un review sobre la literatura publicada entre el 2013 y 2014, y lo que comenta en ese review, se los comento aquí, es que dice, y comenta una de los trabajos que nosotros habíamos publicado, dice que cuando uno pasa a un régimen relativista, las contribuciones paramagnéticas y diamagnéticas que provienen de distintos mecanismos electrónicos dentro del régimen no relativista son unificados. O sea, destaca ese hecho. Y entonces dice, ellos son producidos por uno y el mismo mecanismo, el cual aún no está completamente entendido, no estaba entendido en aquella época, no está entendido todavía ahora. Y acá dice esto, en un régimen adecuado, relativista, el spin ya no es un buen número cuántico, de modo que los efectos spin-órbita, que son muy conocidos en el área, no se pueden utilizar para explicar efectos de átomos pesados en una molécula dentro de un formalismo completamente relativista. Y a pesar de eso, dice ella, nosotros seguramente continuaremos hablando y explicando los parámetros de la resonancia magnética en términos de las contribuciones de spin-órbita, de los términos paramagnéticos y diamagnéticos y de todas las otras muletas familiares que hemos estado usando. O sea, para decir que
más allá de que las cosas cambian fundamentalmente en el área relativista, tendremos que seguir usando las muletas que usamos en la cuántica no relativista para poder describir lo que es muy conocido, y porque no tenemos todavía otras herramientas que sean suficientemente claras para usarlas. Bueno, entonces en la segunda parte, que me llevará aproximadamente 15 minutos, les quiero contar, por un lado, tres cosas muy nuevas que hemos trabajado dentro del grupo. Una es una presentación que hice el año pasado en un simposio que se hizo en Los Álamos, organizado por el Laboratorio Nacional Los Álamos en Santa Fe, en Estados Unidos. Nos invitaron a contar algunos resultados que habíamos publicado en una revista a principios del año, de ese año, y que tienen que ver con un trabajo en colaboración con José Luis Mendoza, que estaba trabajando ya en ese tiempo en la Universidad de Michigan, pero que provenía de la Universidad de Florida. Solo un comentario aquí. Él me escuchó en una charla que sería como la de este tipo, contando lo que nosotros hacíamos. Es un experto en relatividad, pero usando métodos menos robustos que los que usamos nosotros, más aproximados. Nosotros con experiencia en métodos más robustos, más aproximados, más confiables, diríamos así, pero no aplicados a los sistemas de lantánidos y actínidos en los que trabajaba José Luis, y entonces nos hemos juntado para colaborar. Lo primero que hicimos fue tratar de entender, aprender nosotros cómo se describían sistemas moleculares como estos que están aquí, que son muy grandes para los que nosotros estamos habituados acá en el medio. Hay lo que se llama un americio, un berkelio u otros elementos tan pesados como estos que son lantánidos. Nosotros trabajando con métodos de 4 componentes, ellos trabajando con métodos de 2 componentes o más aproximados. Nos apoyamos en estudios anteriores que habían sido publicados en una revista que se llama la JACS, que es una de las más alto impacto y más importantes del área. Y esto tiene importancia porque lo que se pretende es entender los enlaces que hay en estos sistemas, cómo son los enlaces que hay entre el americio y los oxígenos o nitrógenos, por ejemplo, en estos sistemas, para ver cómo se pueden romper estos enlaces, y es, conociendo su naturaleza se podría encontrar modos de romper estos enlaces y reducir, en este caso, sacar los americios de allí, pero en caso necesario los productos de los combustibles nucleares para tratar de optimizar, mejorar, no hacer tan costoso el tratamiento de los residuos nucleares que de la manera en la que están creciendo se hace insostenible. O sea que nos hemos metido un poco en encontrar, digamos, aportar al conocimiento de la reducción de los costos de los residuos nucleares. Entonces, estos son el conocimiento previo. Lo que nosotros hacemos es tomamos lo que ya se sabía y a partir de lo que ya se sabía, que está puesto aquí, cómo se hicieron las optimizaciones de las geometrías de estos compuestos, cómo y cuán importantes eran los efectos relativistas que afectaban a la descripción de las geometrías o las propiedades geométricas y las propiedades electrónicas, etcétera. Y luego nosotros hicimos nuestros cálculos. Aquí, esto es para señalar lo que nosotros hemos hecho con métodos mucho más poderosos que se llaman de 4 componentes, y por primera vez a nivel mundial se pudieron hacer cálculos de 4 componentes de sistemas tan grandes como estos que están aquí. Y bueno, aquí hay una breve descripción de los ingredientes del método utilizado. No solo evaluamos la geometría, sino también las energías de enlace, que quiere decir el costo energético para construir esta molécula, que quiere decir la diferencia entre la energía que tiene la molécula como un todo, menos la energía de cada una de sus partes, y también cómo podemos describir los orbitales de valencia, o sea, los orbitales que se llaman homo-lumo, el mayor ocupado y el menor vacante, que son los que describen la reactividad del sistema.
Para que tengan idea de los costos computacionales, nuestros cálculos han llevado 100 horas en un clúster que tienen ahí en Michigan, muy grande, y los costos de los anteriores eran del orden, los nuestros 100 horas, los anteriores 30 minutos o 20 minutos. Solo aquí, para decirles, nosotros hemos logrado describir las distancias entre los átomos de una manera más precisa que los anteriores comparado con los experimentos. Y hemos encontrado energías de enlace diferentes respecto de los anteriores, y hemos también encontrado que, si uno mira acá la descripción de los orbitales de frontera, hacia la izquierda son los cálculos anteriores, en el medio y a la derecha son los nuestros, y los orbitales de frontera son muy distintos. Quiere decir que la reactividad de los compuestos estos con lantánidos descritos con nuestro método dicen que son muy distintas a los descritos con los anteriores, y eso indica que es necesario utilizar métodos tan precisos o mejores que los nuestros para poder describir mejor la reactividad. Y lo último, en este sentido, es que estamos trabajando para utilizar resonancia magnética nuclear y, aplicando nuestro conocimiento, ver la manera de describir la naturaleza de los enlaces, utilizando para ello los parámetros espectroscópicos J y sigma. Avanzo sobre la segunda parte aquí, el entrelazamiento cuántico. Entrelazamiento cuántico tiene que ver con el hecho de que si uno tiene dos sistemas, la información del sistema completo respecto de la información de cada uno de los sistemas es mayor. Cuando un sistema compuesto por dos subsistemas está entrelazado, la información del sistema completo es mayor que la información de los subsistemas por separado. Aquí nosotros hemos propuesto que hay un entrelazamiento entre lo que sería lo que pasa en el hidrógeno aquí rojo con el hidrógeno azul, la información entre estos, de lo que le pasa a este hidrógeno a la derecha respecto de lo que le pasa al hidrógeno a la izquierda, considerándolo como dos subsistemas, están entrelazadas. Esto no había sido propuesto nunca antes. La posibilidad de hacerlo surgió a partir de una publicación del año 2014 en la que hice un desarrollo de una función generatriz a partir de teoría de campos. Esto a la izquierda es conocido en teoría de campos de la física de campos. Esto que está a la derecha es totalmente nuevo, hay una analogía muy grande entre ambas, y esto permite plantear lo que se llama una función de partición y un operador densidad. Bueno, un operador densidad que es una herramienta que se utiliza para cuantificar el entrelazamiento entre dos subsistemas. Yo tengo dos subsistemas, el A y el B. La entropía del sistema A, B y el AB me permite conocer la información que hay en los sistemas A, B y AB. Y si tengo esa información, puedo decir si los sistemas están entrelazados o no. Quiere decir que para eso tengo que conocer primero la entropía, que es algo que está acá a la izquierda, que es esa expresión matemática fue absolutamente nueva en el año 2018, publicada en el 2018. Y esto solo para mostrar expresiones, digamos, que son nuestras, pero aquí aparece esta letra I, es una información mutua, se llama, que evalúa la entropía del sistema A, la entropía del sistema B, con la entropía del sistema compuesto. Un sistema, otro sistema y el sistema compuesto. Si el entrelazamiento es mayor que 0, quiere decir que los sistemas A y B están entrelazados. En nuestro caso, sería si el spin nuclear del hidrógeno 1 está entrelazado con el spin nuclear del hidrógeno 2. Para comprobar si esto es cierto o no, nosotros usamos una regla muy conocida que se llama regla de Karplus, que tiene que ver con la relación entre el acoplamiento entre los espines nucleares del hidrógeno 1 con el hidrógeno 2 y su relación con el ángulo que existe entre los enlaces carbono-hidrógeno 1, carbono 1, hidrógeno 1 y carbono 2, hidrógeno 2, que se llama ángulo diedro,
que sigue esta forma funcional. Entonces, esto es lo que nos da la regla de Karplus, la relación entre el acoplamiento entre los hidrógenos 1 y 2 con el ángulo diedro. Fíjense, son curvas muy conocidas. Y lo que nosotros hemos encontrado de la información mutua, que es lo que está aquí abajo. La información mutua en las curvas verde y roja, con el ángulo diedro está aquí. Cuando esta curva aquí abajo la relacionamos con la curva a la izquierda de lo que es el J, el acoplamiento J según el ángulo diedro, nos dan estas rectas que nos indican claramente que hay una relación lineal entre el entrelazamiento que nosotros describimos con la regla de Karplus. Entonces lo que nosotros hemos planteado es que entre un sistema aquí a la derecha y un sistema aquí a la izquierda, que información del sistema de la derecha se transmite a la información, perdón, al sistema de la izquierda a través de esto que está aquí en el medio, esa información se puede transmitir como un entrelazamiento cuántico o a partir de una propagación cuántica, de cualquiera de las dos maneras, y nosotros encontramos la manera de poder hacerlo. Lo último que les muestro tiene que ver con la quiralidad. La quiralidad es un fenómeno muy conocido desde el año 1884. La define Lord Kelvin y tiene que ver con si uno pone la mano derecha sobre un espejo, encuentra su expresión de la mano izquierda, pero la mano derecha y la mano izquierda del espejo no se pueden superponer una con otra. Son quirales, la mano derecha y la mano izquierda que se obtiene en la imagen espejada de la mano derecha son dos que se llaman enantiómeros y como no se pueden superponer unos con otros, se dice que son moléculas o son objetos quirales. Son objetos quirales. Entonces, este objeto que está apareciendo aquí a la izquierda es un objeto quiral porque si uno lo refleja en un espejo va a obtener una imagen que no se puede superponer con esta. Hay quiralidad también en estas dos hélices, digamos, según la que está a la izquierda, que es de rotación de mano izquierda, la de la derecha, rotación de mano derecha. En cambio, este nuevo objeto es un objeto no quiral. La quiralidad está muy metida con las leyes fundamentales de la naturaleza, en particular con la fuerza débil. La única que podría explicar la quiralidad es la fuerza débil. Y es por eso que como grupo nos hemos metido en lo que nosotros llamamos ahora química electrodébil. En la naturaleza, las biomoléculas son quirales. No hay ninguna molécula en la naturaleza que no tenga una quiralidad definida. Es decir, los fragmentos de ADN que están aquí a la izquierda, por ejemplo, el DNA tipo Z tiene una quiralidad izquierda, el fragmento de este DNA B tiene quiralidad derecha, y toda vez que uno analiza un fragmento DNA Z, tiene quiralidad izquierda. Nunca va a encontrar un fragmento DNA de quiralidad derecha. Y lo mismo, un fragmento DNA del tipo B tiene quiralidad derecha en la naturaleza, nunca va a encontrar en la naturaleza un fragmento DNA de quiralidad izquierda. Y lo mismo pasa con algunos aminoácidos como esta alanina, que en la naturaleza está la de quiralidad izquierda y no está la de la derecha. ¿Cómo evaluar la quiralidad? Distintos métodos para medir la quiralidad, y con esto empiezo a terminar. Existen dos tipos que han sido propuestos, uno muy antiguo que lo propuso un investigador de la Universidad de Jerusalén, Avnir, y otro que lo propusieron dos italianos. El más conocido es el CCM, el menos conocido es el SM. Nosotros hemos utilizado el SM, que utiliza una descripción de función de onda más que geométrica. El de Avnir es geométrico, el Serveto es electrónico, nosotros usamos función de onda para eso. Y lo hemos tratado de aplicar a ver si podíamos aportar algo a esta situación. Se sabe que la homoquiralidad, o se ha propuesto que la homoquiralidad es la transmisión de la quiralidad en biomoléculas. ¿Cómo se transmite la quiralidad en moléculas biológicas? Por tanto, la homoquiralidad en biomoléculas. Hay tres hipótesis particulares. Una se llama la panspermia, que
decir que la vida empezó en algún lugar del universo y llegó a la Tierra de alguna manera. El hecho de que pudo haber existido una sopa primordial, que en los primeros tiempos de la evolución de la Tierra existieron una atmósfera tal que permitió que se formaran estos biocompuestos y se reprodujeran de la manera que lo hace, o a partir de lo que se llama la fuerza débil que actúa sobre los sitios nucleares. Entonces nosotros, para ver si esta tercera hipótesis era factible, hemos intentado relacionar algo de lo que es la energía que viola la paridad y que ocurre a nivel nuclear con la medición de la quiralidad con ese parámetro que se llama SM. El artículo lo hemos publicado en esta revista que es de alto impacto a principios del año 2024 y es lo que yo llevé a Shanghái, una de las cosas que llevé a Shanghái en la invitación que me hicieron a mediados de este año. Rápidamente, las interacciones que dan cuenta de la violación de la paridad en las interacciones entre un núcleo A y los electrones es de este tipo, donde aquí aparece una cosa rara que se llama el gamma 5, que es un pseudoescalar, y el ρ sub A es la densidad electrónica de los electrones dentro del núcleo A. Entonces la interacción entre los nucleones de un núcleo A y los electrones se expresa por esta forma matemática que está allí. Y la energía, entonces, que de esas interacciones se calcula de esta manera y básicamente se la puede escribir como la suma de las energías que ocurren en los núcleos de los átomos que forman las moléculas. Esa energía es proporcional a z a la 5, es el número atómico a la quinta potencia, quiere decir que si nosotros tenemos moléculas con átomos pesados, esos átomos pesados se van a llevar prácticamente toda la información de la interacción débil. Y si tenemos átomos pesados en moléculas quirales, o sea que hay quiralidad izquierda y derecha, la diferencia de la energía va a ser expresada de esta manera. Entonces lo que hicimos nosotros es, supusimos que la diferencia entre la quiralidad izquierda y derecha era proporcional al número atómico a la quinta. Averiguamos si la quiralidad dependía de z a la quinta, como lo hicimos. En estas moléculas que están acá a la izquierda y a la derecha, lo que hemos hecho es reemplazar los átomos o los núcleos que están señalados acá en la izquierda como azul y a la derecha en rojo por los equivalentes más pesados y encontramos que existe una correlación directa entre el cambio de energía quiral con el SM, para decir que pareciera que es posible decir que la quiralidad se debe a la interacción electrodébil. Entonces, como conclusión, podemos decir que la física cuántica relativista no solo permite mejorar los cálculos y los resultados en la reproducción de los resultados de mediciones, sino que también nos habla de que ocurren cosas más raras que las que ocurren a nivel cuántico no relativista y que esos conceptos debemos incorporarlos para poder explicar mejor la física de los elementos que tienen, de las moléculas que tienen elementos pesados. Los propagadores relativistas son una herramienta muy poderosa para explicar qué ocurre en sistemas con elementos pesados. Hemos propuesto un nuevo modelo que da cuenta del entrelazamiento cuántico, interesante, y la medición de la quiralidad que se puede hacer a través del descriptor que se llama SM y que pensamos que puede ser de alto impacto a futuro. Con esto termino, pero también agregarles que en el año, hace un mes, se hizo, menos de un mes, 3 semanas, se hizo en Qingdao una reunión del ISTCP, que yo soy representante de Argentina en esta sociedad, como mencionó Laura Leiva al principio. Se hicieron las reuniones en distintos lugares del mundo, todos del hemisferio norte, y hemos conseguido, proponiendo a Corrientes para el año 2027 como la sede de esta reunión, que es un congreso que reúne entre 500 y 600 investigadores del área de la química física teórica del mundo para el año 2027. Con esto finalizo. Muchas gracias. Quedo atento a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Excelente, excelente tu charla, tu conferencia.
porque, bueno, justamente reunió los tópicos que necesitamos para el público que tenemos, ¿no? La profundidad que llega a mostrar cuán lejos han llegado ustedes y los aportes que han hecho al mundo en este campo de la ciencia, pero no dejar de dar un pantallazo que permita a ese público más novel, tal vez no abocado, probablemente no abocado a esta disciplina, pero que le permite sí entender en qué trabajas. Creo que eso es sumamente importante, poder ubicarse, bueno, este científico sobre qué trabaja. Tal vez es un momento interesante para que le digas brevemente qué necesitas tecnológicamente para trabajar en esto. Bueno, estás hablando de lo que serían los códigos y cómo El aplicamos los códigos y trabajo, demás. claro, alguien el público los imagina a ustedes trabajando. ¿Qué tienen ustedes en su ámbito de trabajo? Sobre todo Seguramente utilizamos lápiz y papel computadoras para de las... alto Ahí rendimiento. está, eso es, Eh, claro. Eso es lo que quiero que tenemos les un... cuentes para que se imaginen. Ujú, Perfecto. Nos hemos iniciado sobre todo utilizando computadores de otros lugares del mundo porque los requerimientos de los cálculos que hacemos no se podían hacer aquí en Corrientes en el principio. Luego incorporamos un computador medianamente, si bien pequeño, que nos permitía hacer algunos cálculos y avanzamos, pero lo que nosotros necesitamos son computadores de alto rendimiento, que quiere decir contar con, a ver cómo se puede decir, con nodos, con lo que sería una computadora de escritorio, pero multiplicado por 1000, por 2000, que funcionen simultáneamente y que tengan condiciones adecuadas para estos cálculos, que quiere decir memorias que sean superiores a los 64 gigabytes, ujú. y ese tipo de cosas. Entonces, eh, ventajas y desventajas, Laura, ¿no? Nosotros tenemos producción de propuestas, hipótesis, modelos. En la relación que tenemos con investigadores de otros lugares del mundo que cuentan con equipamiento de alto poder de cálculo, se los contamos, como contaba esto que pasó ahí con Michigan, y ellos nos Mm, ofrecen sus supercomputadores. ahí En está. Michigan tenemos acceso a 100 nodos o 200 nodos en sus supercomputadores gigantes y lo mismo en otros lados. Y entonces desde Corrientes, gracias a Internet, entramos a esos computadores y allí instalamos nuestros programas y corremos los códigos que tenemos y entonces hacemos un ida y vuelta y hacemos un intercambio con los investigadores estos que mencionaba y esto nos permite presentarlos en lugares. Laura, yo hay una cosa que me parece importante decirlo, para decir dónde estamos en Corrientes. En la reunión que se hizo en Los Álamos el año pasado, en Santa Fe, el grupo nuestro presentó los trabajos que se llaman de benchmark en estos temas. O sea que ellos nos Mm, invitaron para que ujú, compartiéramos ujú, primeros resultados, los más ujú. precisos de estos cálculos. Bueno, Claro. lo hicimos gracias a colaboraciones, ¿no? Ajá. Excelente. Bueno, un poco es eso, mostrarle al público que esencialmente son computadoras, claro, no cualquiera, bien lo has dejado aclarado, pero esencialmente es un trabajo que se hace a través de equipos computacionales. Obviamente, materia gris, cerebro, lápiz, papel, ¿no es cierto? Para poder Exactamente. desarrollar toda esa originalidad que hace que uno llegue a un hallazgo o a un modelo lo más cercano a la realidad, ¿no? Que es lo que ustedes buscan, ¿no es cierto?, describir todo el tiempo con Y estos modelos. los Ujú. comparamos con resultados experimentales, ¿no? Hay, Experimentales, exactamente. exacto, hay propuestas de experimentos en este momento, pero también con otros experimentos que ya tienen resultados y en algunos casos no fueron explicados suficientemente o necesitan Ujú. mejores explicaciones, etc. O sea que lo nuestro no es solo algo teórico, sino que lo comparamos permanentemente con resultados Ajá, experimentales. claro. Y ahí están sus socios, ¿verdad? Otros grupos de investigadores que colaboran con ustedes. Exactamente. Tenemos dos preguntas de María. Dice, ¿por qué se llama sistema monoelectrón? En algún momento Porque en tu charla, es sí. el más simple, es el más simple. El átomo de hidrógeno
átomos tipo hidrógeno, es decir, hay un solo electrón interactuando con un núcleo y es lo más fácil de describir. Cuando uno a un sistema le agrega más de un electrón, tiene 2 electrones o más, la interacción entre los electrones es compleja, es muy difícil de escribir, entonces uno empieza con un sistema sencillo y después lo va haciendo más complejo. Excelente. Y otra pregunta que también entiendo que es una pregunta, aunque no figura así. ¿Esas ecuaciones nos explican el movimiento electrónico de un átomo en campos electromagnéticos? Es la pregunta que nos hizo María, en alguna instancia, ¿no? En cuántica Ujú, hay que hablar que el movimiento no tiene sentido. Uno no puede hablar del movimiento de un electrón. Lo que puede hablar solamente es la probabilidad de encontrarlo en algún lugar. Pero la trayectoria del electrón pierde sentido en la cuántica por un principio, el principio de incerteza, digamos. Por tanto, ujú, uno puede tratar de utilizar esquemas mentales para decir qué pasa, ¿no es cierto? En ujú, el primer concepto de la cuántica de Niels Bohr se pensaban los electrones girando alrededor de los núcleos y entonces quedó ujú. esa imagen. Pero Así es. ese aspecto no existe, digamos. La Ujú, física no lo puede usar. ujú, Entonces, se habla de velocidad, pero en el sentido de si yo mido la velocidad, lo que encuentro, pero no puedo decir si mido la velocidad para dónde se ha ido el electrón, ujú. porque si mido la velocidad no puedo conocer la posición, etcétera, digamos, en Así ese es. sentido. Muy bien. Bueno, gracias. Quedo Muy atento. agradecido, Gustavo, a tu charla y Cualquier entiendo que el pregunta, público perdón, también. cualquier Sí, pregunta que quieran hacer, está en mi sí, correo ahí al principio, así que me bien. la hacen y yo encantado la respondo. Bueno, Gracias, sí, muchas sabemos, gracias, Laura. sabemos tu predisposición hacia los estudiantes y otros colegas, así que así es. Gracias, Gustavo.